todos, en el vídeo de hoy vamos a realizar un pequeño ejercicio sobre dinámica, en concreto este que tenemos aquí, donde nos dicen que un bloque de masa 9 kilos cuelga en reposo de 3 cuerdas como se muestra en esta figura de aquí y nos piden determinar los valores de las tensiones 1, 2 y 3. Muy bien, en este caso tenemos cuerdas que forman un cierto ángulo con la horizontal. ¿Vale? Luego tendremos que descomponer estas tensiones en dos tensiones, una en el eje X y otra en el eje Y, como vamos a ver a continuación. Pero en primer lugar, como siempre, tenemos que dibujar las fuerzas que actúan sobre el bloque y después tendríamos que dibujar cómo serían las tensiones de cada una de las cuerdas. Muy bien, pues aquí tenemos los dos sistemas por separado, ¿no? El bloque y las cuerdas. Entonces, en el bloque, ¿qué sucede? Pues que actúa evidentemente la fuerza de la gravedad, es decir, su peso igual a mg, y después esta tensión, ¿vale? ¿Esta tensión en qué sentido tiene que ir? Pues evidentemente debería ir hacia arriba, para mantener el bloque colgando, ¿no? Vale. Después nos vamos aquí al sistema de cuerdas. Y en el sistema de cuerdas tenemos estas tres tensiones. Vale, la tensión 3, ¿hacia dónde tiene que ir? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Pues debería ir hacia abajo, porque si fuese hacia arriba, entonces esta cuerda y esta cuerda no estarían tensas. Por lo tanto, esta tiene que ir hacia abajo. Y estas dos tensiones, la 1 y la 2, ¿hacia dónde van? Pues van dirigidas hacia el punto de anclaje con el techo, ¿no? Luego van dirigidas en esta dirección, ¿no? Hacia este punto y hacia este punto. Muy bien, como se trata de dos tensiones que forman un cierto ángulo con la horizontal, nosotros las vamos a poder separar en una tensión en el eje X y otra tensión en el eje Y. ¿Cómo? De esta manera que tenemos aquí, ¿vale? Donde evidentemente, como esta tensión va hacia arriba y hacia la izquierda, pues tenemos que tener una tensión en el eje X que vaya hacia la izquierda y luego una tensión en el eje Y que vaya hacia arriba, así es como la podemos descomponer. Y en este caso, para esta tensión, lo mismo, solo que yendo hacia la derecha. Ahora tendríamos que pensar cómo podemos expresar estas tensiones, la tensión 2 en el eje X y la tensión 2 en el eje Y, en función de esta tensión 2, que es la que nos piden calcular. Muy bien, pues tendremos que hacer aquí un poquito de relación de ángulos. Entonces, aquí nos dicen que tenemos 30 grados y dado que esta línea y la verde forman 90 grados, nosotros podríamos decir que este ángulo de aquí serían 60 grados, ¿verdad? Por lo tanto, si este ángulo son 90 grados, 90 más 60 nos daría 150, luego nos faltarían 30 grados para completar los 180 grados que tienen que formar los ángulos de un triángulo, ¿no? Por lo tanto, este ángulo de aquí serían 30 grados y para este triángulo, para la parte derecha, podríamos hacer exactamente lo mismo. Luego podemos decir que estos dos ángulos son 30 grados, por lo que ya sería bastante fácil expresar las tensiones en el eje X y en el eje Y en función de la tensión de la cuerda correspondiente. Muy bien. Pues eso es lo que vamos a hacer a continuación cuando pongamos las ecuaciones que cumplen tanto el bloque como las cuerdas. Entonces, como siempre en los ejercicios de dinámica, la ecuación que se tiene que cumplir es la segunda ley de Newton, es decir, sumatorio de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Vale, en el bloque, ¿qué sucede? Pues que como que nos dicen que el sistema está en reposo, la ecuación que cumple simplemente será el sumatorio de sus fuerzas, ¿cuál es? Pues T3 menos mg, ¿no? Porque T3 va hacia arriba y mg va hacia abajo, pues eso tiene que ser igual a 0, porque la aceleración nos dicen que es 0. Y ahora, para este sistema de cuerdas, ¿qué se va a cumplir? Pues tendremos dos ecuaciones que se cumplirán, una para el eje X y otra para el eje Y. En el eje X, ¿qué se tiene que cumplir? Pues que la tensión 2 en el eje X, porque va hacia la derecha, menos la tensión 1 en el eje X, ya que va hacia la izquierda, pues tiene que ser igual a 0 porque la aceleración del sistema es 0. Y ahora, para el eje Y, ¿qué se debe cumplir? Pues que la tensión 1 en el eje Y más la tensión 2 en el eje Y, ya que van las dos hacia arriba, menos la tensión 3, ya que esa va hacia abajo, tiene que ser igual a 0. Muy bien, a partir de estas tres ecuaciones ya podríamos resolver los valores de las tensiones que nos piden. ¿Cómo? Pues de aquí directamente podemos decir que la tensión 3 es igual a mg, como la masa eran 9 kilos y la gravedad es 9,8, nos da que la tensión 3 son 88,2 newtons. Muy bien, ahora nos vamos aquí para el sistema de cuerdas y vemos cómo quedarían estas dos ecuaciones. Muy bien. De aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Pues que T2x tiene que ser igual a T1x. ¿Y cómo podríamos expresar estas tensiones? Pues, según este triángulo, T1x sería T1 por el coseno de 30 grados y T2x también sería T2 por el coseno de 30 grados. Es decir, que nos queda que T1 por el coseno de 30 grados es igual a T2 por el coseno de 30 grados. Estos cosenos de 30 grados se simplificarían y nos quedaría que T1 es igual a T2. Luego ya sabemos que estas dos tensiones tienen que ser iguales. Muy bien, ahora lo único que nos falta es saber su valor. ¿Cómo lo podemos saber? Pues a partir de esta expresión, ¿no? Si nosotros sustituimos aquí T1i y T2i, ¿quién sería? Pues T1i sería T1 por el seno de 30 grados y T2i sería T2 por el seno de 30 grados. Luego, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que T1 por el seno de 30 más T2 por el seno de 30 tiene que ser igual a T3. ¿Qué sucede? Que como T1 es igual a T2, pues entonces aquí estos dos términos yo los voy a poder sumar y me va a quedar que 2T1 por el seno de 30 grados es igual a T3.
¿Qué sucede? Que el seno de 30 grados es igual a un medio. Por lo tanto, si yo sustituyese aquí, me quedaría 2 por un medio, que eso es 1, ¿no? Entonces, ¿qué conclusión sacaría? Que T1 sería igual a T3, pero T1 es igual a T2. Luego llegamos a la conclusión de que T1 es igual a T2 y es igual a T3, y las tres tensiones son las mismas y valen 88,2 newtons. ¿Por qué las tres tensiones son iguales? Porque el ángulo que forma estas cuerdas con la horizontal es el mismo. Por eso las tres tensiones son iguales. Así que nada, hasta aquí este ejercicio y nos vemos en la próxima.